Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, disculpen la demora. Siempre pasa, cuando hay alguna actividad se complica la consulta. Bueno, están en la última semana, hoy me enteré. ¿No se escucha? Dice. ¿No se escucha? Se escucha así. Ah, está. Hoy me enteré que estaban en la última semana. Yo pensé que faltaba más tiempo. Eh, entonces, bueno, acomodamos un poquito la actividad que teníamos pensada para armarla hoy. Eh, la idea era hablar de ITS, ¿verdad? ITS es en el primer nivel de atención. Para esto, lo que les traje son dos cosas. Uno es una viñeta que vamos a ver ahora, muy cortita, es solo para entrar en tema, y después una presentación. Eh, la idea es como una actualización del tema, o sea que no vayan a aprender algo muy nuevo, sino más bien evacuar dudas, ¿no? Eh, así que en cualquier momento, nada, prenden el micrófono, paran, preguntan, eh, intervienen, es un poco la idea, ¿no? Es un espacio más como de evacuar dudas para la prueba que tiene. Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la viñeta, salvo que quieran hacerme alguna pregunta antes, ¿no? Bueno. Esto feo, estoy mirando los videos, esto se me cae la risa. Ya. Bueno, ahí tienen una viñeta, todo lo ven, ¿verdad? Sí, se Se ve. ve, sí. Voy a bajar el volumen porque voy a quedar sordo, ¿verdad? Bueno, esta consulta se dio el 21 de marzo del 24, ¿ah? O sea que nos vamos como un año para atrás. Dice Lucas, de 29 años. ¿Hay que grabar esta actividad? No. Le pregunto si hay que grabar esta actividad. Por lo general graban, sí. Está, por si alguien más la ve. Recording in progress. Bueno, mi nombre es Ariel Díaz, yo soy profesor adjunto de Medicina Familiar y Comunitaria y la idea de hoy es intercambiar un poco sobre las ITS en el primer nivel de atención y para eso vamos a iniciar con una viñeta disparadora y después vamos a reutilizar una presentación que hicimos el año pasado para, para tener un apoyo teórico sobre estos temas. Entonces la viñeta dice, consulta realizada en Policlínica del primer nivel de atención el 21 de marzo del año pasado, el 24. O sea que tenemos que ubicarnos que esta viñeta ocurre en ese momento. Dice Lucas, 29 años, ciclo básico incompleto, trabajador formal como delivery de pizzería, vive en barrio Monte Grande de Ciudad del Plata con su pareja Melanie, de 31 años, y se atiende en la Policlínica Penino de dicha ciudad. Como antecedentes personales, vive con VIH desde enero del 23, es decir, un año antes, cuando se realizó diagnóstico a su pareja por sospecha de embarazo.
Es decir, a Melanie, en un contexto de sospecha de embarazo, se le hacen las pruebas de serología, se diagnostica VIH y ella, y por consiguiente se lo estudia a Lucas y se le realiza el diagnóstico de VIH a Lucas. Lucas se encuentra en TAR desde el inicio con una buena adherencia, una buena tolerancia y una buena respuesta. Eh, no presenta otras ITS, niega otros antecedentes a destacar y cuenta con carnet de salud laboral que se hizo el 20 de enero del 24, 2 meses antes de la consulta de hoy. Antecedentes familiares, no tiene ningún antecedente familiar a destacar y consulta por lesiones en piel. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de los antecedentes? No, ninguna. Bien. Dice, bueno, motivo de consulta, lesiones en piel. Comienza hace 15 días con lesiones en tronco y miembros superiores. Ver fotos, o sea, 15 días del 21 de marzo, ¿verdad? Comienza hace 15 días con lesiones en tronco y miembros superiores. Ver fotos. Pruriginosas que motivan consulta en puerta en 2 oportunidades, recibiendo tratamiento intravenoso con clorfenamina más hidrocortisona, continuando al alta con clorfenamina 8 miligramos cada 8 horas más betametasona en crema tópico. Es decir, se hizo un tratamiento con antialérgicos y corticoides intravé y después mantuvo al alta antialérgicos vía oral y corticoides tópicos. Y no mejoró en 15 días de estas lesiones. Como antecedente de enfermedad actual, no ha presentado lesiones similares. Entonces, vamos a ver las lesiones. Este es el tronco, esto es un caso real. ¿Ah? Ahí tienen las lesiones en tronco y que comprometen miembros superiores. Y acá tenemos en espalda. Y bueno, las preguntas, describa las lesiones que observan en la fotografía. ¿Qué otra información de la anamnesia o examen físico le gustaría conocer? ¿Solicitaría alguna paraclínica? Vamos a ir hasta ahí. En principio, si ustedes tuvieran que describir, nada, esto, lluvia de ideas, ¿ah? Lluvia de ideas. Si tuvieran que describir estas lesiones, ¿qué dirían? Si la podemos agrandar un poco más. Máculas, máculas. Son como populares, ¿no? Sí, te da una sensación de que son como pápulas, sí. De que son múltiples lesiones eritematósas generalizadas en tronco y espalda. Bien. Maculopapulares generalizadas en tronco y espalda, en miembros superiores. Hay algunas que habría que ver si son del mismo cuadro o no, pero son como, como ulceradas, ¿no? ¿Ven esta que estoy? ¿Usted ven el cursor? Sí. Está, como ulceradas ahí. O capaz que pueden ser por las lesiones de rascado. O decía que eran puriginosas, ¿no? Sí, puede ser por lesiones de rascado también. Y acá tenemos otras que no parecen del cuadro, ¿no? Estas que están acá, ¿qué son? No. Creo que Valeria, sabes que no, como que no es nítido tu micrófono, me parece algo dijiste, pero Neo fue que dijiste, puede ser. Pero bueno, en principio hay otras. Bien, sí, son otras lesiones, está bien, maculares, un color ahí amarronado, ¿ah?
pero creo que las que nos interesan a nosotros son estas que están acá, ¿ah? Las que están más como en la espalda baja. 15 días de evolución, 2 consultas en puerta con corticoides y antialérgicos, y durante estos 15 días antialérgico bioral y crema tópica, corticoides tópico. Y no hubo mejoría, y por eso consulta a nuestra consulta. Una Ahora que vino, pregunta, sí, perdón. eh, ¿se le denomina exantema morbilliforme en este caso o es un término más de la pediatría? ¿cómo aplicarse? Podría aplicar, sí, por más que se usa en la pediatría, digo, es una forma de describir las lesiones, ¿no? O sea que se podría usar. Pero bueno, capaz que un dermatólogo nos dice otra cosa, yo preferiría, creo que se puede usar y lo dejamos en condicional. Eh, bueno, dice, ¿qué otra información de la anamnesia o examen físico le gustaría conocer? O para usted está clara la historia. Bueno, y en la pregunta 3 que dice, ¿solicitaría para clínica? Y en caso de solicitar, mencione cuál. ¿Solicitarían a este paciente alguna paraclínica? De la pregunta 2, puede ser que sea una reacción alérgica también. O sea, nosotros sospechamos que sea por una ITS, pero bueno, si no lo fuera, las reacciones alérgicas también se presentan así. Sí, sí, capaz que después de 15 días se pueden ver como se ven ahora, ¿no? Sino como que se ven como más vivas, más rojizas, más como más prendida a fuego, digamos. Pero entendemos que el tratamiento antialérgico se intentó cubrir, ¿no? Por eso que estaba esta historia de 15 días de tratamiento. Eh, Creo que si viniera hoy a consultar y esto fuera una evolución de unas pocas horas, es difícil que digamos que es alérgico porque está como las lesiones más apagadas, ¿no? Más evolucionadas, algunas como bien decían, que pueden haberse roto esas pápulas por rascado. Casi siempre lo alérgico da como una sensación más vivo, más rojo, más prendido fuego. Eh, Bien, Ah, y si hizo fiebre en la evolución, ¿no nos interesa? sí, 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 sí. Sí, interesa, sí. En este caso no hizo fiebre. No hizo fiebre, pero sí. Eh, Siempre hay que como que abrir todo el abanico. Exposición a fármaco, dicen en el chat. Si alguien más tiene las mismas lesiones, eso es importante. Eso es una pregunta muy importante, ¿no? Lo ambiental siempre es importante. ¿Cómo está su carga viral? Bueno, la historia dice que estaba bien controlado, ¿no? Por lo menos en este año de tratamiento venía bien controlado. No sabemos la carga viral que tenía. Se afecta a palmas y manos, se afecta a mucosas, es como una pregunta, bueno, está bien. Si notó lesiones en pene los días previos y si ha tenido relaciones sexuales de riesgo en los días previos. Bien, tiene pareja estable, eh, pero bueno, son preguntas que interesan hacer, están muy bien planteadas todas estas preguntas que están haciendo ustedes. Bien, bueno, entonces, ¿qué le vamos a pedir a este paciente o qué le vamos a hacer? La pregunta 3. ¿Qué harían? ¿Ustedes le van a pedir algo? Ya todos están pensando lo mismo. Un PDRL. Ya. Ahí está. Vamos a pedir la serología. Si estamos en la poli, le podemos hacer los test rápidos, ¿verdad? Obviamente no le vamos a hacer el test rápido de VIH, le vamos a hacer el de sífilis. ¿Y
¿Qué esperamos que dé ese test rápido? Puede dar positivo, puede dar negativo. Bueno, en realidad si da positivo no nos indica que la infección sea actual, ¿no? Aunque sospecharíamos que sí fuera actual. Tendríamos que hacer los títulos. Pero el test rápido si nos da negativo ya como que nos descarta el diagnóstico. Si el test rápido de sífilis da negativo, descarta el diagnóstico de sífilis. ¿Por qué, por qué con estas lesiones podemos descartar sífilis si el test rápido da negativo? ¿Qué, qué, eh, ¿Podemos tener alguna lesión en piel que el paciente tenga sífilis y el test rápido de negativo? Sí, si es una sífilis, si es un chancro, por ejemplo, que es una sífilis de reciente comienzo, puede llegar a dar negativo. Pero ya estas lesiones hablan de una sífilis secundaria más evolucionada, entonces ya debería marcar. Excelente, excelente. Ese fue el razonamiento que estaba atrás del comentario que hiciste, que creo que es la misma persona por la voz. Es así, es si el test rápido ahora nos da negativo, descartamos la sífilis porque en caso de ser sífilis, este tipo de lesiones las vemos en sífilis secundaria y en sífilis secundaria el test rápido debería dar positivo. Así que excelente el razonamiento. Bien. Eh, y si da reactivo, podemos pensar en sífilis. Ahí ya decimos que es sífilis cerrada o se necesita alguna otra cosa más. Bien. Y en este caso, nosotros pensamos que este paciente eh, puede haber tenido sífilis en algún momento, o sea, conocer su estado serológico, se lo podemos preguntar, obviamente, pero ¿qué hay de información para pensar de que él no ha tenido sífilis o bueno, que no debería tener un pasado de sífilis antes? Y bueno, Bueno, normalmente con el diagnóstico de VIH inicial le, se supone que le habrían hecho la serología de BRL y en aquel momento no, no tenía, no dice nada de que tenía. Bien, bien, y además en la perfecto. historia dice que no tiene otras ITS, que también, como dijo la compañera, asumimos que se las estudiaron. Bien, y está esto otro que está acá, que dice que se hizo un carnet de salud laboral 2 meses antes de la consulta y como que se lo vieron bien, ¿no? Cuenta con carnet de salud laboral desde enero del 24. Ese dato también lo pusimos ahí, además de porque fue real en la historia, eh, te da ese como mojón de decir, bueno, está, si le dieron el carnet de salud laboral, en principio en ese momento sífilis no tenía, ¿no? Eh, bien, ahora, y pensando y mirando esto, que él tenga el 20 de enero un resultado normal, ¿no? En un carnet de salud laboral, y que estemos en 21 de marzo, ¿no? 2 meses después. ¿Nos ayuda, nos descarta, complica en el diagnóstico de sífilis secundaria? Bueno, con esto que veníamos hablando, tal vez podemos pensar que al momento de hacerse el carnet de salud, justo lo agarró como en la ventana de recién contagiado, ¿no? Es una buena hipótesis, sí, es una buena hipótesis. ¿Se manejan ustedes más o menos en qué momento puede aparecer una sífilis secundaria?
de 2 a 8 semanas luego del chancro. Bien, ¿y hasta cuándo podría aparecer? Bueno, no importa, eso lo vamos a ver después. Hasta ahora, en realidad, todo orienta un poquito a esta sospecha que tenemos. Entonces, mostrar otra que tiene los resultados ahí. Eh, Acá me quedó mal la fecha, es abril. Bueno, posterior a la consulta que tuvimos, que estábamos teniendo, dijimos el 21 de marzo, ahí va. El 9 de abril tiene 128 unidades de RPR con un test rápido para sífilis reactivo, tiene antígeno hepatitis B de superficie, anticuerpos antivirohepatitis C no reactivos, tiene una carga viral de 40 copias, tiene 456 CD4 y después, bueno, una hemoglobina de 14,2, plaqueta en rango, glóbulo blanco en rango, 1400 linfocitos, perfil lipídico en rango, función simulada, una CREA con un filtrado glomerular mayor a 60. Esto, que es lo que nos hace confirmar, es el diagnóstico de sífilis, ¿verdad? Entonces, en el contexto de una sífilis secundaria, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes plantean hacer? En este caso creo que Bien. importa la fecha del control anterior que te dio negativo porque, bueno, te orienta que esto tiene menos de un año de la infección y este, una dosis de penicilina intramuscular, 2,4 millones, y tratar a la pareja. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene algún otro planteo que pueda ser diferente? ¿Sería beneficioso a este paciente tratarlo con 3 dosis, por ejemplo? Es una pregunta te iba a hacer. Acá, o sea, vos hasta cuándo tomás como que secundaria, o sea, acá sabemos claramente que son 2 meses como máximo del contagio, ¿verdad? Pero un paciente que no tenés esa serología previa de 2 meses antes y aparece con estas lesiones, ¿siempre la tomás como secundaria las lesiones? O sea, ¿no lo tomás como duración desconocida? O sea, como que Pero, no tenés conocimiento como para hacerle 3 dosis. bueno, porque ahí son dos cosas separadas. O sea, vos el planteo de sífilis secundaria lo podés seguir planteando, lo que es, en ese caso sería una sífilis secundaria de origen desconocido. Y ahí te habilita a hacer un tratamiento más prolongado, o sea, más seguro en el sentido de cubrir más dosis. Pero el diagnóstico de sífilis secundaria igual seguiría siendo el mismo. En este caso es una sífilis secundaria con solo 2 meses de evolución, y en el otro caso, en el caso hipotético que tú planteabas, sería una sífilis secundaria de lo que tú inciertas, digamos, tiempo Ahí incierto. está. Y el punto de corte, como dijo el compañero, es un año hasta para darle tres dosis. Exactamente, es un año, es un año. Bien, Una consulta, sí. pero me queda la duda de si la secundaria se puede manifestar hasta un año y el tratamiento con una dosis es hasta las latentes tempranas, que es un año, nunca tratarías una secundaria con 3 dosis, ¿o sí? Bueno, eso es un buen planteo. Ese es un O buen sea, porque si planteo. no ya pasaría a ser latente tardía. O sea, la secundaria si se manifiesta hasta un año o 6 meses. Nunca Bien. tendré opción de 3 dosis. O sea, lo haces por las dudas, entiendo, ¿no? Pero Pero es excelente tu planteo,
porque está, obviamente que marca que hay un estudio atrás. Si es latente tardía, ¿no? Ya no tendríamos síntomas, o sea que tendríamos solo un diagnóstico serológico y por ende desconoceríamos, no tendríamos de dónde agarrarnos y ahí van las tres dosis. La sífilis secundaria es menor a un año, entonces nos permitiría a nosotros que siempre que estemos enfrente a una sífilis secundaria, podríamos tratarlo con una dosis sola. Eso es correcto. ¿Qué sucede en la vida real? A veces hay expresiones de sífilis secundaria que podrían ser mayores a un año. Es raro, pero bueno, en medicina todos ustedes saben que en la campana de Gauss están los extremos y en algún extremo se puede dar, pero en principio una sífilis secundaria es una sífilis menor a un año, o sea que con una dosis se alcanzaría y ese es el concepto que vos traes y ese concepto que ustedes se tienen que llevar. Eh, y lo otro es que es verdad que también en la práctica clínica muchas veces alguna sífilis secundaria, cuando no se conoce el tiempo, se termina dando tres dosis, pero creo que es más por miedo de nosotros, el equipo de salud, ¿no? Y de estar más seguros que de lo que dice la evidencia científica, ¿no? La que dice la evidencia científica fue lo que tú nombraste. Si es una sífilis secundaria, en principio estaríamos menos de un año, por tanto, es una sífilis precoz, con una sola dosis de penicilina besatínica G, 2.400.000 intramuscular estaría bien tratada. ¿Se entendió este intercambio con la compañera? Sí, sí, a mí me queda una duda de que, por ejemplo, cuando nosotros estamos ante son pacientes así con estas lesiones, o sea, vos pensás que es secundaria, o sea, que tendría teóricamente que tener menos de un año, Sí. pero podría pasar que está, Bueno, ahí tres entra dosis, si acaso, supongo. ahí entra el otro capítulo que es cuando hay lesiones en piel X, porque esta es una expresión bastante típica de sífilis secundaria, esta que le mostrábamos en este caso, esto que se ve acá. Pero a veces ocurre en diagnóstico de sífilis en lesiones de piel que vienen tratadas de hace mucho tiempo, que no responden a ningún tratamiento, pero tiempo de meses largos. Eh, y bueno, al final ahí a alguien del equipo se le ocurre, bueno, vamos a pedir una sífilis y termina siendo una sífilis eh, secundaria. Y, y bueno, en esos casos que a veces se retrasa el diagnóstico y se prolonga, a veces se termina cubriendo con tres dosis, porque la otra visión que tiene este tema es cualquier lesión en piel que no responda a los tratamientos habituales con antialérgicos, con corticoides, con antimicóticos o con lo que quieran, hay que sospechar sífilis, porque da, por ejemplo, la alopecia y a veces demora mucho tiempo en aparecer. Entonces, a veces terminamos tratando sífilis secundarias con tres dosis porque hubo un retraso en lograr el diagnóstico. No en este caso, ¿no? En este caso es como bastante peligro, digamos. Bueno, eh, por qué les traje esta viñeta cortita de sífilis? Porque es lo que más vemos en el primer nivel de atención de las ITS. Ahora voy a ir a una presentación que hicimos para la PUR del año pasado y que la vamos a utilizar para la actividad de hoy. Eh, si yo le tuviera que decir cuáles son las ITS que más vemos en el primer nivel de atención, están las asociadas a lo ginecostétrico, ¿no? El manejo de ITS, flujo, corrimiento uretral, y después es sífilis, ¿tá? Y se está empezando a manejar un poco más VIH, ¿tá? Pero sífilis es como la BD. ¿Dónde estudiar estos temas? Bueno, acá tienen las guías que capaz que hay alguna hora que, que yo no haya visto, pero en principio, para lo que es el tema de sífilis congénita, esta guía del 2005 está muy bien y se actualizó en esta guía del 2023, perdón, guía no, en el curso de 2023
que también lo recomiendo, que es de la OPS. Después, para el manejo del paciente con VIH, la guía del primer nivel del 2016 está muy buena. Varias de las diapos que les voy a mostrar ahora son tomadas de ahí, pero salvo el tratamiento. El tratamiento se ha ido actualizando en guías posteriores. Sobre todo esta guía del 2022 del Ministerio, ahí es el tratamiento que sobre todo seguimos. Para la mayoría de las ITS, digamos dejando VIH de costado, esta guía de 2018, ¿tá? Es la mejor cita, sobre todo por el manejo sindromático que hace para los diferentes flujos, las diferentes lesiones en piel, ¿tá? Y los tratamientos que recomienda. Acá esta es como fundamental para estudiar. Y bueno, y después hay dos capítulos más que se está manejando mucho ahora en el primer nivel con respecto al VIH, que es los tratamientos post-exposición y el tratamiento pre-exposición para VIH. Bueno, ¿qué es la sífilis? Ustedes ya lo saben, que es una infección por treponema, ¿tá? Es una infección sistémica de evolución crónica con periodos asintomáticos y está bueno repasar esto porque desde que se produce la infección, por más que podamos tener un changro sifilítico, la infección se hace sistémica enseguida, ¿tá? Tiende a la cronicidad y tiene periodos donde no hay síntomas y eso es importante porque tenemos que estar atentos y buscando serológicamente la presencia de la bacteria. ¿Ah? Es una ITS de diagnóstico sencillo, curable y tratable y de bajo costo, como ustedes saben. Las vías de transmisión sanguínea y sexual, la sexual es la que más vemos. Podría ser de contacto con lesiones también, eso puede pasar, y hay que estar atento con las lesiones que pueden ser contagiosas. Y la transmisión vertical, que es la que más estamos atentos en el control obstétrico. Esto es lo que puede llegar a complicar un poco más cuando uno estudia la sífilis, porque tiene como muchos periodos, ¿tá? Pero digamos como la división inicial es una sífilis temprana y una sífilis tardía, ¿ah? Y dentro de la sífilis temprana, ahí sí tenemos la primaria, la secundaria, que son las sintomáticas, las que dan síntomas, y la latente temprana, ¿ah? Después, en la sífilis tardía, tenemos la latente tardía y la terciaria, que es cuando vuelve a dar síntomas la sífilis. Ese periodo asintomático grande del medio, entre la sífilis temprana y la tardía, que se llama periodo latente, el latente temprano y el latente tardío, solo se diagnostica por la serología, ¿ah? Y más o menos la división está en los 2 años. Aquel periodo asintomático menor a 2 años estaríamos en la latente temprana y aquel periodo de la enfermedad mayor a 2 años sería una latente tardía, ¿ah? Entonces, los primeros 2 años de una infección crónica por sífilis, podemos tener la sífilis primaria, la sífilis secundaria, que aparece en el primer año, y la latente temprana hasta los 2 años, perdón, y después de ahí empezaría el periodo de latente tardía hasta que llega a desarrollar una sífilis terciaria, que a veces son muchos años después, muchos, muchos años después. Perdón, una pregunta. Sí, Inmunocompromiso severo. Yo espero que los síntomas sean igual, se manifiesten igual, ¿no? De la sífilis temprana. O sea, como sí. no lo afecta, sí. No, creo que no. No. En principio yo no he visto casos y no, no. Que sea como más expresiva o menos expresiva, o la inmuno, no, no sé que no cambie. En principio te diría que no.
Entonces, la sífilis primaria, ¿tá? Es el chancro sifilítico, este también es un caso real eh, que tuvimos en PNA. Bueno, la bibliografía dice de 3 a 90 días luego de la exposición, habitualmente 15, 20 días, 25 días es cuando más se ve. Y la sífilis secundaria de 30 a 90 días, pero puede llegar hasta un año, sobre todo a veces con otro tipo de presentaciones que no son tanto en piel, pueden ser más en cuero cabelludo, en mucosas. ¿Ah? Este es otro caso de sífilis secundaria que también vimos en el primer nivel. También a esta gurisa se la había tratado con corticoides durante varias veces y no se le había hecho el test, cosa que no está mal. Nosotros, ya sea en puerta o en primer nivel, muchas veces vemos lesiones y la empezamos a tratar con antialérgico, con corticoides, a ver si mejoran. Lo que sí hay que estar atento que en algún momento de ese primer periodo, de esas primeras semanas de tratamiento, en algún momento hay que hacerle un test de sífilis porque es una de las formas que aparece. Eh, y bueno, los tres periodos sintomáticos entonces son eso: la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria o neurosífilis o otra sífilis terciaria que no sea neurosífilis, que llevan más años, como les decía, de 3 a 15 años, incluso después de la primera infección, siempre que no haya sido tratada. Bueno, los diagnósticos, ustedes saben que hay pruebas treponémicas y no treponémicas. Eh, las no treponémicas son el BRL y el RPR. Eh, Siempre hay falsos positivos, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, y falsos negativos. Las pruebas no treponémicas eh, son reactivo, levemente reactivo o no reactivo. Perdón, las pruebas no treponémicas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las que nosotros usamos son las cuantitativas y el valor de corte son 8 unidades. El caso que la viñeta clínica que yo les traje eran de 128 unidades, o sea que claramente estaba positivo. Que tengamos valores muy altos, 128, 256, 512, eso habla muchas veces de que estamos en un caso de una sífilis cercana en el tiempo a la primera infección. ¿Tá? Em, al contrario, a veces podemos tener valores de 8 unidades o 16 unidades que nos hablan de tal vez sífilis que hace bastante más tiempo, que están alejadas del tiempo de la primera infección. ¿Ah? Eso como para que tenganlo como referencia, que a veces los títulos pueden orientar un poco a eso. Bueno, está esto lo del pasaje de los falsos positivos que pueden observarse en otras infecciones bacterianas o virales. Bueno, estos son las pruebas treponémicas que ahí buscan el anticuerpo específico contra el treponema. ¿Ah? Y son las que nos permiten confirmar el diagnóstico. Y bueno, las que más utilizamos son las de test rápido, que son pruebas treponémicas. Por eso nosotros le decimos a los pacientes que una vez que hayan tenido el diagnóstico de sífilis en algún momento en su vida, no, o sea, que no acepten hacerse más test rápidos porque siempre le van a dar positivo, porque los anticuerpos treponémicos se mantienen a lo largo de toda la vida. Los que ascienden o descienden en función de las infecciones son los no treponémicos, ¿no? El RPR y el BDRL. Bueno, acá las indicaciones de cuándo hacer test rápido. La población embarazada es como la de foco principal, en embarazos no controlados, en recientes diagnósticos, en los pacientes que son contactos de alguien que ya tiene el diagnóstico de sífilis, en
en población que es candidata a tener más chance de desarrollar una ITS. Y bueno, ¿cómo interpretamos los resultados? Si tenemos una prueba no treponémica negativa y una treponémica negativa, ahí hay ausencia de enfermedad siempre que la exposición eh, haya sido mayor a 2 semanas. Si fue menor a 2 semanas, conviene volver a repetirlo por lo que hablamos hoy del corto periodo entre la primera infección y la detección de sífilis. Si la no treponémica es positiva y la treponémica es positiva y los títulos son mayores a 8 unidades, ¿ah? Ahí habitualmente estamos hablando de una sífilis activa. Eh, Si los títulos de la no treponémica son bajos, puede corresponder a una infección activa a una sífilis antigua tratada. Hay algunas sífilis que no se han tratado, pero son tan antiguas que podemos tener valores de 8 e incluso se han visto valores de 4 unidades, con lo cual nos pone en riesgo, ¿no? Porque si nos vienen de 4 unidades y el paciente nos dice que nunca en su vida fue tratado por sífilis, nunca fue diagnosticado por sífilis, estamos en un dilema, y ese dilema es, ¿este paciente nunca tuvo sífilis y esto es un falso positivo, o tiene una sífilis tan lejana en el tiempo que en vez de tener 128, 156, tiene 4? O recibió un tratamiento por otra cosa, por ejemplo, una faringitis, llagas, lo que sea, se trató con sífilis y sin querer estaban tratando la sífilis sin saber. ¿Ah? Esos son casos más complejos. Sobre todo porque tiene el treponémico positivo, ¿no? Que si tiene el treponémico positivo, en algún momento estuvo infectado por sífilis. Si el treponémico es positivo, pero el no treponémico es negativo, son sífilis tratadas, sea el paciente o no, o sea, si sabe el paciente o no, eso es indistinto, porque les digo, pueden haber esos casos que uno trate una faringitis con bezetacil y le cubrió el tratamiento para la sífilis. Y en el caso de treponémicos positivos, no treponémicos positivos, un BRL, un RPR positivo y un treponémico negativo, ahí se piensa en un falso positivo, ausencia de enfermedad, y bueno, habitualmente igual se repite, ¿tá? A los 15 días para confirmar de que realmente no hay un diagnóstico de sífilis. Tengo un mensaje en el chat acá. ¿Por qué el treponémico no se negativiza? Bueno, porque son anticuerpos contra la bacteria y perduran en el tiempo. Eh, se mantiene a lo largo del tiempo y bueno, en realidad todos todas las pruebas treponémicas, o sea, no solo los test rápidos, las treponémicas que se hacen en sangre, también una vez que el paciente fue diagnosticado de sífilis, para el resto de la vida van a dar positivos y nada, es como un recuerdo inmunológico. La cura es la penicilina y esta capaz que es la diapo más importante, me corro esto si no veo, sífilis primaria, secundaria o latente precoz, latente temprana, latente precoz menor a un año, ahí se usa la penicilina 2,4 millones, una única dosis. En latente temprana mayor a un año, de entre 1 a 2 años, o terciaria que no sea neurosifilítica, ahí son 3 dosis. O sea que el corte, como lo hablábamos hoy, es un año. Después el tratamiento de la neurosífilis no se hace en el primer nivel de atención porque son dosis intravenosos, hay que conectarlo con un segundo nivel. Y en el embarazo hay una recomendación de que por más que estemos en el caso de una sífilis primaria, secundaria o latente temprana menor a un año, se recomienda dar una segunda dosis, ¿tá? A la semana por la condición de embarazo.
Y bueno, en la columna de la derecha están las alternativas, que no, eso no hay que memorizarlo, eso hay que, un momento que se haya que pensar si el paciente no puede recibir por ser alérgico a la penicilina, ahí se busca las dosis y se hace el tratamiento. Este cuadro es el que está en la guía esa del 2018, que les digo que es como la que más estamos utilizando para el estudio de las ITS en el primer nivel. De este cuadro que les planteo acá, preguntas o dudas, ¿no? Bueno, el control es muy importante, porque en el control lo que no tenemos que estar es ansiosos. ¿Ah? El- la sífilis, hay que tenerle paciencia en el descenso de los títulos. El primer control de RPR o BDRL que vamos a solicitar tiene que ser a los 3 meses. Y después se puede pedir a los 6 meses y después a los 12 meses y a los 24 meses, o sea, viendo el descenso. Si nosotros tratamos una sífilis primaria, secundaria, latente precoz en un año con una dosis, o latente o de tiempo desconocido con 3 dosis, eh, no le podemos pedir un RPR o un BDRL al mes, ¿tá? Porque seguramente nos venga con la misma titulación. Nuestro paciente fue 128, si le volvemos a pedir, va a seguir dando 128, ¿tá? Hay que darle por lo menos 3 meses. Y ahí, si se lo pedimos a los 3 meses, en el caso del paciente que nosotros vimos la viñeta que era 128, qué titulación esperamos para saber que el tratamiento fue efectivo? Ahora sí les pregunto, mientras que miro la pregunta que hay en el chat. ¿Cuánto esperarían ustedes a los 3 meses que venga el RPR? Si el inicial fue de 128. Siempre se habla de 2 diluciones, ¿verdad? Han escuchado esto de que baje 2 diluciones para saber que el tratamiento fue efectivo. O sea que tendría que venir un resultado de 32 unidades o menos, ¿no? 128 a 64 es una dilución, de 64 a 32 es una segunda dilución. ¿Ah? Dilución. Tiene que haber un descenso de 2 diluciones para estar seguro de que el tratamiento fue efectivo. Cuando se negativiza, o por lo menos se hacen títulos menores a 8 unidades, y eso depende del caso. ¿Ah? A veces hemos seguido pacientes hasta 18 meses o 24 meses para que recién llegaran los valores a menos de 8 unidades. Bueno, en el caso de si fue una sífilis que no ¿cuál va? Primaria, secundaria, latente precoz, se conviene tratar a todos los contactos en los 90 días previos, todos los contactos sexuales en los 90 días previos, eh, y cuando el diagnóstico es de una sífilis que no se sabe el tiempo, ahí aconsejar tratar a todos los pacientes incluso más de 90 días, o por lo menos testearlos, ¿verdad? Bien, y hasta acá lo de sífilis, y ahora podemos pasar al de VIH, pero antes de eso, ¿alguna pregunta o alguna duda de esto? Hola, buenas tardes. Si yo tengo una consulta, o sea, quedó súper clara la clase, pero tengo una duda de los efectos de la prueba. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que lo venís tratando por distintas, o sea, nada, es tu paciente, digamos, vos sos el médico de cabecera, sabes que no tiene ninguna infección de transmisión sexual y viene hoy a la consulta y te dice
que tuvo una relación que posiblemente haya sido con riesgo de transmisión. Vos le haces ahí, te da VIH negativo, pero te da el de sífilis positivo. Vos, o sea, entendés que esta infección fue reciente, ¿no? Porque vos ya lo venías tratando y tenías negativo, entonces ahí lo tratarías con una dosis sola. O, o no podés, porque no, ponele, no tiene el chancro, entonces sabes que no es primaria, o sea, no podés intuir que es primaria, no tiene lesiones secundarias, las que hablábamos hoy, o sea, no tiene sintomatología, pero, o sea, en ese caso, es mi duda, tipo, ¿lo tratás con una o con tres? Si vos ya lo venías tratando y en tu, o sea, presumís que antes no tenía la infección y que la tuvo desde la última consulta que fue, no sé, hace un mes a hoy. Bueno, ahí si hay un corto periodo de tiempo, ¿no? Menor a 2 semanas, te diría 3 semanas, entre la relación sexual de riesgo y que nosotros lo vemos, la chance que tenemos de que los test rápidos den negativo es muy alta. O sea, lo más probable es que den negativos porque no le dio el tiempo a generar anticuerpos para que lo detectemos. Pero en el caso de que sí estén reactivos, eh, si tú ya sabes que venía negativo en el último año, es una sífilis eh, de reciente diagnóstico, porque capaz que no tiene chancro y no tiene lesiones en piel, entonces no podemos ni decir que es una primaria, ni decir que es una secundaria, pero sí es una sífilis temprana, esa es una sífilis de reciente diagnóstico, sí, temprana, del primer año, ahí con una sola dosis alcanzaría, ¿ah? Con una sola dosis alcanzaría. Y se Ah, da, perfecto. ese caso Abril que tú planteaste se da. Ah, gracias. Yo pensé que me ibas a plantear de que en este fin de semana, ¿no? Hoy es lunes, este fin de semana me tuve una relación sexual de riesgo, no me cuidé y le hacía los test rápidos de un negativo, ¿no? Y pensé que me ibas a preguntar ahí qué hacíamos Bueno, ahí y en realidad está en el periodo de ventana, le recomendás que repita la prueba, ¿no? Más adelante, en un par de semanas, sí, un mes diría, ¿eh? Entre tres un y mes, 4 semanas, sí. está bien, perfecto. Y, y el paciente dice, ¿y qué hago? ¿Me siento a esperar nada más? ¿Tenemos chance de hacer alguna otra cosa ahí? No Y sé, la terapia es post-exposición, ahí pero no va. sé cuántos días son. La verdad que eso no lo tengo. Bueno, pero perfecto. Ahí es el caso donde podemos plantear una posexposición. Exactamente. Porque fue este fin de semana, ¿no? Lo idealmente, esto es como cuando se queda hacer un tratamiento de prevención de embarazo posexposición, ¿no? O sea, entre más cercano en el tiempo mejor, las primeras 12 horas es lo ideal, pero hasta las 72 horas se puede esperar. ¿Ah? Ahí va, como dice Tamara en el chat. Hasta las 72 horas uno tendría la chance de iniciar un posexposición. Eh, ¿Existe una posexposición para sífilis o son solo para VIH? Bueno, ahí sí. Hay una posexposición para sífilis eh, que se puede asociar. ¿Cómo? Eh, así como tenemos la posición para VIH, también hay para sífilis. ¿Ah? Eh, Vamos a la otra presentación y nos Ariel, ¿te metemos puedo en... hacer una consulta antes de seguir? Sí, claro.
No, en el tema de este paciente puntual, y que se debe dar varios casos también, de pacientes que manifiestan tener pareja estable y aparecen con o sea, con una serología positiva, y el paciente que sabes que tenés que tratar a la pareja, o por lo menos estudiarla, y el paciente se niega a comunicarle a la pareja. ¿Ahí cómo se maneja esa situación? Bueno, es todo un tema bioético ese que planteas, porque en realidad Sí, claro, el, sí. No, no iría para la prueba, pero bueno, dentro de un mes vamos a no, estar atendiendo gente. el derecho de una persona termina cuando interfiere en el derecho de la otra persona, ¿no? Eh, entonces, si la persona que tiene la ITS eh, puede haber contagiado a su pareja, ahí está bueno que la otra persona lo sepa. Eh, Nosotros ahí apuntamos mucho al diálogo, a la importancia de conocer el diagnóstico, a la importancia de que su pareja, si no es tratada, la persona se va a volver a contagiar. Intentamos como ir más por ese lado. Eh, no sé qué te diría alguien de bioética sobre esta pregunta. Lo que nosotros hacemos es intentamos, mm, no digo disuadir, pero sí hacerle entender a la persona lo importante y el derecho que tiene la otra, su pareja de conocer si está con la enfermedad o no y, y a tratarse en ese caso. Eh, Basados en este principio, ¿no? De que bueno, los derechos de una persona terminan cuando empiezan los de la otra, ¿no? Si la otra conoce su diagnóstico, estaría bueno que lo sepa y pueda recibir un tratamiento acorde. Eso es lo que hacemos, Perfecto. pero Bueno, capaz gracias. que un profe de bioética plantea otra cosa. Bueno, Pero cuando bueno. vea a uno le pregunto. Sí. La realidad es que en estas situaciones que en este caso hipotético que tú planteaste, hay líos, ¿no? Porque claro, alguien puede haber tenido una relación extrapareja y eso implica un problema, pero también hemos visto muchas parejas que, incluso con diagnóstico de VIH, que bueno, después de ese periodo de crisis se han sostenido e incluso llevan el tratamiento juntos y van bien. Bueno, y después te pueden abrir otras puertas. Ahora hace 15 días, una médica en el centro de salud donde yo estoy me llama porque había el diagnóstico de VIH de una mujer de 31 años y nada, cuando fuimos a hablar con ella y de poder hacerle el diagnóstico a la pareja, se negó a decirlo, se negó a decirle porque tenía miedo de que tuviera alguna represalia hacia ella o hacia sus hijos porque venía viviendo una situación de violencia doméstica y a eso implicó en realidad decirle, no le vamos a decir a él, no le vamos a decir, le vamos a decir cuando estemos seguros de que no vayas a tener ningún problema y activamos todo el andamiaje del abordaje de la violencia doméstica con el equipo de violencia de MIDES, con el equipo de violencia de ACE, con la trabajadora social, y estamos en eso y todavía a la pareja de ella no le hemos dicho que ella tiene el diagnóstico de VIH. Ella refiere que hace 10 años que está en pareja solo con él, o sea que uno infiere que la relación extramatrimonial seguramente venga de parte de él, pero por ejemplo en ese caso puntual, el equipo de salud por la situación de violencia decidió no decirle al hombre, no convocarlo todavía para transmitirle el diagnóstico de ella y ofrecerle el estudio a él. Como que ahí habrá que verlo a cada caso. Pero esto que les cuento es un caso real de hace 15 días, 20 días. Bien. Yo tengo otra consulta que creo que es frecuente también, que es, por ejemplo, si una Sí, persona tuvo una exposición de riesgo y consulta, por ejemplo, a las 3 semanas. Vos le haces el test y da negativo. ¿Es necesario repetirlo o ya directamente descartamos totalmente? no, 3 semanas está muy en el límite. Hay que repetirlo, sí. Eh, Sobre todo para sífilis, en VIH depende el test. Ahora hay test rápido de cuarta generación que en 14 días ya detectan eh,
si la persona se infectó por VIH o no. ¿Tá? Pero en todo caso siempre conviene repetir. ¿Y ahí cuándo repetís? Y si fue a las 3 semanas, con que repitas en 2 semanas más, ya está súper bien, súper bien. Yo creo que acá tenemos este es para VIH, pero bueno, en sífilis es bastante parecido, le diría, como la curva roja, digamos. ¿Ah? Después de los 20 días, ahí ya empiezan a dar positivos los test rápidos para sífilis. En el caso de VIH, los test rápidos de tercera generación, ¿ah? El margen son 25 días, como dice la flecha roja, pero ahora hay unos de cuarta generación de test rápido que detectan a la P24, que es una proteína, es un antígeno de la superficie del virus, y que son más sensibles. A los 14 días ya lo están detectando. ¿Ah? Em, Ahí, por eso te decía que dependiendo, en el caso de que tú decías 3 semanas, dependiendo del tipo de término que tengas, es si puedes confiar o no. Lo que nos sucede con un paciente que venga de 3 semanas es que el post-exposición ya no se lo podemos ofrecer. Ya con 3 semanas hay que esperar un poquito más y nada más. Una Perfecto. pregunta, perdón, antes de que sigas. Sí, Si se presenta con una úlcera única genital, ¿se hace eso de que se trata para herpes también? ¿O no? Pues la guía dice que, o sea, tratar, si es dolorosa, tratar sífilis y considerar herpes, y si es indolora, tratar herpes y considerar sífilis. bueno, ahí creo que por tratar una dolorosa para herpes no habría problemas. ¿Ah? Nosotros hemos visto alguna, sífilis primaria vemos muy poca, eso es la realidad. Pero yo he visto alguna sífilis primaria, alguna úlcera por chancro que duele. Y ahí cuando uno dice, y el libro me está diciendo otra cosa. ¿Ah? Eh, pero se puede usar ese esquema. Si no duele, solo tratamiento de sífilis y con dolor, tratamiento de herpes asociado. Sí, eso sí. Claro, pero digo que en la vida real se pueden usar las dos. O sea, Sí, le sí, sí. puedes dar la penicilina más el aciclovir, aunque Sí, duela o sí, no. Ok. sí. Sí, incluso me acuerdo de practicante interno en la guardia de Gine, la paciente consultaba por dolor en la ingle y tenía toda adenomigalias en el territorio inguinal y tenía un chancro por sífilis, fue el primero que yo vi, y el chancro era indoloro, pero la mujer estaba muerta del dolor y no era el chancro lo que le dolía, eran los ganglios asociados ahí. eh, no me olvido más porque uno decía, bueno, no duele la sífilis primaria, no duele, el chancro no duele. Bueno, depende, porque el chancro capaz que no te duele, pero la adenomegalia que tenía esa mujer y lo que le dolía era impresionante. Incluso consultó por eso, por el dolor, ni se había visto ella la lesión que tenía. Bueno, ahí me fui por las ramas como siempre. ¿Por qué el VIH se está bien, lo estamos tratando en el primer nivel de atención, médicos de familia y algunos médicos generales que se animan? Primero porque cambió el paradigma, ¿no? El VIH hay que pensarlo ahora como una enfermedad crónica. O sea, la persona que vive con VIH, que recibe un tratamiento específico, y si ese tratamiento es efectivo y hay una buena adherencia, la persona puede vivir toda su vida con VIH y puede morir de cáncer, de infarto, o de lo que sea, como muere, o de viejo, como muere cualquier persona, y no tener que morir por SIDA o por una enfermedad infectocontagiosa asociada. Entonces, al cambiar el paradigma, ahí se abre el campo de decir, bueno, si yo trato a una persona por su hipertensión, por su diabetes en el primer nivel de atención, ¿por qué no puedo tratarlo por su VIH? ¿No? Y en el caso de que existe una resistencia al tratamiento o exista alguna complicación, hacer la interconsulta con el especialista focal, como es el infectólogo, como hacemos cuando nosotros tratamos un paciente con alguna cardiopatía y
si se descontrola o si progresa, le hacemos la consulta específica al cardiólogo o la consulta específica al endocrinólogo en el caso de la diabetes. Eh, si es una enfermedad que está estable, la podemos seguir nosotros como especialistas generalistas y no especialistas focales. ¿Ah? Por eso es que se ha ido cambiando el paradigma y cada vez hay más médicos y médicas de familia y médicos generales también que trabajan en el primer nivel eh, tratando a pacientes que viven con VIH. Además, el tema de las formulaciones ha mejorado. Ahora tenemos acceso a tratamientos antirretrovirales de una sola píldora. Y bueno, la red que tiene el primer nivel de conocer al paciente, conocer a su familia, conocer a otros integrantes de la comunidad, van a favorecer esa adherencia que es tan clave en el tratamiento de una persona que vive con VIH. ¿Ah? La persona que vive con VIH va a tener un tratamiento de por vida. Entonces, la adherencia es lo que juega todo, porque los fármacos ya se saben que son efectivos y cada vez vienen en un solo comprimido y cada vez generan menos efectos adversos. Entonces, lo que va a jugar acá es la adherencia. El algoritmo diagnóstico, esto que ya lo saben, reactivo o no reactivo. Si es reactivo, hay que pedir una segunda muestra para confirmar la identidad y tiene que ir una muestra al Departamento de Laboratorio de Salud Pública, que es quien hace el confirmatorio, ¿no? El confirmatorio es el Western blot eh, del virus para detectarlo y confirmar de que realmente sea una infección por VIH y no haya un diagnóstico falso positivo. Estos son los tiempos que estábamos viendo, ¿no? Si uno hace un PCR, lo puede detectar después de los 10 días. Hay estudios tanto de test rápido como de inmunoensayo que buscan la proteína P24 y ya lo detectan ahí a los 14-15 días. Y después la detección de los anticuerpos por los de tercera generación son a los 25 días y el Western blot más o menos a los 29 días. Eh, es una enfermedad de notificación obligatoria, como lo es también la sífilis, que no lo dijimos. Esto ahora cuando ustedes después del internado, enseguida es una de las primeras cosas que tienen que hacer, tramitar con el Ministerio de Salud Pública la capacidad de hacer la notificación online, que es lo que les facilita hacer las notificaciones, porque después estas planillas nunca las encontramos y nunca tenemos tiempo para llenarlas, y lo mejor que ya tengan el usuario online para hacerlo. Bueno, después esto de las categorías y estadificación inmunoclínica es como que se ha ido modificando bastante, porque bueno, em, los pacientes pueden tener una inmunodepresión en algún momento, ¿no? Con CD4 por debajo de 200, pero con los antirretrovirales actuales y potentes, enseguida uno puede mejorar su inmunidad, ¿no? Y después vivir toda la vida eh, eh, sin una inmunodepresión, si adhiere y es efectivo el tratamiento. Em, las condiciones para pensar que estemos en una condición B son esas que están ahí. No las vamos a detallar ahora, las condiciones en estadio SIDA son las que están ahí. Esto está en la guía 2016, que está muy bien, la guía de 2016 para abordaje de VIH en el primer nivel. ¿Cómo lo estudiamos al paciente que diagnosticamos recientemente con un VIH? Bueno, el hemograma va, la carga viral va, el recuento CD4 va, prueba de embarazo si es el caso. Las enzimas hepáticas, a veces conviene tener como un mojón al inicio, pero después se piden una vez al año. ¿Ah? No hay que pedirlas más, los antirretrovirales actuales son como muy efectivos y cada vez con menos efectos adversos. La función renal eh, sí se pide al inicio, se pide al año, igualmente
como algunos antirretrovirales tienen una afectación renal, le diría que habitualmente los pedimos cada 6 meses, ¿ah? La función renal, que ahí no lo dice, pero es lo que hacemos con regularidad. Obviamente que el estudio de otras ITS, después, bueno, está todo el capítulo Papa Nicolau, todo eso no nos vamos a meter ahora. Esto que dice acá de este antígeno HL, el antígeno HLA-B 5701, ese es dependiendo de un tipo de antirretroviral que vamos a utilizar, entonces, nada, eso será para algún caso específico más con infectólogos. Todo el tema de inmunización para las personas que viven con VIH, la Neumo 23, que se dan las dos dosis, hay que indicar la 13 valente y la 23 valente, se dan habitualmente con un mes de separación. Ahora entró la pauta, creo que en este PowerPoint no lo puse porque fue el año pasado, la de HPV, ¿tá? También hasta los 49 años, las mujeres que viven con VIH se tiene que indicar. Obviamente la antigripal todos los años, actualizar la difteria, tétanos y pertusia celular también. Bueno, lo de la hepatitis B, mira, ahí lo actualicé, sí, la del HPV, la que dice abajo. Esquema de 2 dosis separadas 6 meses en mujeres y hombres de 11 a 26 años, y en personas que viven con VIH, independiente del valor del CD4, un esquema de 3 dosis hasta los 45. Perdón, les dije 49 y era hasta los 45 años. La vacuna de hepatitis B, ahí lo que hacemos habitualmente es le pedimos la serología completa para hepatitis B en sangre, y si nos viene un antígeno en superficie menor a 10 en la cuantificación de los anticuerpos de antígeno en superficie, ahí lo volvemos a tratar. ¿Tá? A los pacientes con VIH le volvemos a hacer el plan de vacuna antihepatitis B. Si le da mayor a 10, ahí no es necesario, está inmunizado. Bueno, nutricionista, odontólogo y trabajador social, eso también se lo pedimos al paciente que vive con VIH. En el caso de trabajo social es para tramitar un subsidio por MIDES. MIDES da una canasta de alimentos, que en realidad es un apoyo económico, una transferencia económica, por considerarse una enfermedad crónica. En algunas situaciones, casi siempre cuando se da un diagnóstico de inmunodepresión y asociado a otras enfermedades, puede haber una pensión transitoria, pensión menor a 2 años, 3 años, por vivir con VIH, pero que después de que el paciente adhiera, esté inmunocompetente, se la saca, ¿no? No es una pensión de por vida, es decir, no, los pacientes no pueden, porque pasa mucho de que con el diagnóstico de VIH viene y dice, bueno, yo quiero tramitar una pensión por vivir con VIH, eso no se accede, en realidad solo se puede acceder a alguna pensión transitoria y en algunos casos. Y si el paciente vive en la zona de Montevideo o de acción de la STM, de gestión social, se puede tramitar, también lleva un informe médico, un informe de trabajo social, y le dan tantos boletos gratis al mes o una cantidad de boletos al año gratis para que el paciente pueda moverse de Montevideo y facilitar la consulta con especialistas, laboratorios, etcétera. Tanto el subsidio por MIDES como el de la STM social, hay que renovarlos todos los años. Las personas que viven con VIH todos los años se acercan a nosotros y les repetimos estos formularios para beneficio entre comillas, ¿no? Porque acceder a esto por vivir con VIH no tiene mucho de beneficio, pero bueno, es una ayuda para ellos. Y bueno, acá lo importante, ¿cuándo iniciar tratamiento antirretroviral? Si uno tiene un primer resultado para, para VIH positivo, ya sea un test rápido o un estudio de serología, uno ya está en condiciones de iniciar el tratamiento.
el tratamiento no espera a la confirmación diagnóstica, porque de última, uno lo que puede hacer es tratar más o menos un mes a un paciente que al final eh, no tenía, no tenía VIH. Pero sí se sabe que el tratarlo precozmente mejora mucho la adherencia al paciente, mejora mucho el control de la enfermedad y mejora mucho a largo plazo la sobrevida del paciente. Entonces, la pauta es, bueno, si yo tengo un diagnóstico de un paciente por un test rápido o por un estudio serológico que le pedí para el carnet de salud que me dice eh, VIH reactivo, el consejo es, bueno, activemos todo para tratar al paciente mientras que le pedimos la segunda muestra, que es confirmatoria, y mandamos un segundo frasco al Departamento del Laboratorio de Salud Pública para hacer el confirmatorio. ¿Ah? Eso es lo que estaba pautado. Tampoco la carga linfocitaria o carga viral nos interesa y nos influye a la hora de iniciar el tratamiento. ¿Ah? Em, ¿Cómo iniciamos el tratamiento? El tratamiento se inicia con dos inhibidores nucleosídicos o nucleotídicos de la transcriptasa reversa y un tercer antirretroviral, que en la actualidad ese tercer antirretroviral es un inhibidor de la integrasa. Esto del virus es solo como para recordar algunas cosas donde actúan los antirretrovirales. Tenemos eh, inhibidores de la proteasa, que ya no son retrovirales de primera línea, al contrario, se los reserva para los casos de resistencia. Están los inhibidores de la transcriptasa reversa, eso sí, dijimos que eran los nucleósidos o nucleótidos, y los inhibidores de la integrasa, ¿ah? También importantes para el tratamiento del VIH. Bueno, a nivel de los fármacos, los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa, los que más se utilizan y que van siempre es la lamivudina o la antricitabina. ¿Ah? Estos dos son los que más tienen que recordar porque van siempre. ¿Ah? Eh, y, eh, y asociados a ello, a la antricitabina o a la lamivudina, la mayoría de las veces va el tenofovir. ¿Ah? El abacavir se utiliza en casos puntuales y para poder utilizarlo hay que pedir aquel antígeno que les mostraba hoy, del HLA, para saber si se puede usar. Y la sidobudina ahora está más en desuso, no se usa de primera línea, pero sí se lo reserva para casos de resistencia porque, bueno, es el que más experiencia se tiene dentro de los fármacos antirretrovirales. ¿Ah? La antricitabina y la amiodarona van siempre uno o el otro y son intercambiables, o sea, nada, se puede usar uno, se puede usar el otro, y la mayoría de las veces asociado a tenofovir. Y ahí tenemos los dos inhibidores nucleosídicos, nucleotídicos de la transcriptasa reversa, y hay que asociarle el tercer antirretroviral, que ahí ha ido cambiando las recomendaciones en función de la disponibilidad, lo que tenga el país, lo que entre el país, lo que compre el prestador de salud. ¿Ah? Pero de primera línea es los inhibidores de la integrasa. ¿Ah? Los inhibidores de la integrasa. Eh, este es un esquema de la última guía, que es la del 2022, ahí va. Eh, el plan de preferencia es el tenofovir, que es el TDF, es el tenofovir con la entricitabina o la lamivudina, que es esto XTC, es uno o el otro, asociado al dolutegravir, ¿tá? Que es el inhibidor de la integrasa. Y ahí tenemos los tres fármacos, que ahí depende un poco de las presentaciones, ¿no? Puede venir combinado el tenofovir con la entricitabina, que es esta que le estoy señalando, siempre que haya una barra, está diciendo que esto es un coformulado, y el dolutegravir viene por separado, o sea que serían dos pastillas en este plan, dolutegravir más el tenofovir con la antricitabina. Puede estar todo el plan separado, y acá es dolutegravir, tenofovir y lamivudina. 3TC es lamivudina, acá son tres pastillas, ¿tá? Cuatro en realidad, porque la lamivudina
cuando viene separado sea cada 12 horas, o el que más utilizamos es este combinado que tiene dolutegravir, tenofovir y entricitabina o lamivudina, ¿tá? Y este es un coformulado que tiene las tres rayitas. Otras presentaciones de preferencia, que eso depende de donde trabajen, cuál es el que van a utilizar, está el dolutegravir con entricitabina, con tenofovir, pero este tenofovir, este TAF, es diferente a este otro, es más beneficioso en lo que es la resorción ósea de calcio y en la función renal. Y esta última plan de preferencia, en vez de usar como inhibidor de la integrasa el dolutegravir, usa el bictegravir, ¿ah? Que puede estar asociado con la combinación que tenemos con entricitabina y tenofovir, y formar este coformulado de bictegravir, tenofovir y entricitabina, que este es el que tenemos, por ejemplo, en el primer nivel de ACE de la región metropolitana, que es donde yo trabajo, es este que tenemos de tratamiento de inicio, y está buenísimo porque es una sola pastilla y tiene un inhibidor de la integrasa como bictegravir y tiene al tenofovir que genera menos efecto en la reabsorción ósea, menos chance de osteoporosis a tratamiento prolongado y con menos afectación renal, ¿ah? Eh, Igual, como les digo, esto depende en el lugar donde vayan a trabajar, lo que van a tener para utilizar, pero como concepto son dos inhibidores no nucleosídicos de la traquitasa reversa más un inhibidor de la integrasa. Y bueno, después de acá abajo no nos vamos a meter porque son planes alternativos y diferentes combinaciones posibles para tratar a los pacientes en planes de inicio. Bien, después vienen estos cuadros que son, bueno, dependiendo de algunas situaciones, cuándo se recomienda uno, cuándo se recomienda otro, no vamos a profundizar en eso. Sí, mostrarles esto de la Universidad de Liverpool, que es o una web o una aplicación donde buscan interacciones, donde acá ustedes ponen el fármaco antirretroviral y el otro fármaco y les dice si hay interacción o no. Esto es importante que lo sepan, atiendan a un paciente con VIH, ustedes o no, o sea, si sean responsables de la atención de un paciente con VIH o no. ¿Por qué? Porque pueden ser que necesiten tratar a un paciente por X cosa, que sea, por lo que se les ocurra, y les dice, mira que yo tengo VIH y recibo tal antirretroviral, entonces está bueno que ustedes sepan que esta aplicación de la Universidad de Liverpool, donde todos los que trabajamos con pacientes con VIH, infectólogos o no infectólogos, nos fijamos en esta aplicación para decidir, para fijarnos, para ver si hay interacción o no farmacológica. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de una persona que vive con VIH? Es tener una supresión viral sostenida, ¿ah? Zaida, que ustedes la deben de conocer, que es la profe de infecto, siempre dice, no hay que tolerar una carga viral detectable, porque eso es lo que puede generar enfermedad en el paciente. Si hay carga viral detectable, es lo que puede generar enfermedad en el paciente. Nuestro objetivo es que la carga viral sea indetectable. El indetectable puede ser 10 copias, 20 copias o 40 copias. ¿Tá? Si ustedes recuerdan en la viñeta que les puse al principio, decía que tenía 40 copias por mililitro. Eso es indetectable. Ese margen te lo da el laboratorio que hace el análisis. ¿Cuándo sabemos que la respuesta al tratamiento fue efectivo? Bueno, hay una carga viral que hay que hacer a las 6 semanas, y tenemos que tener un descenso, ¿ah? Importante, un descenso notorio. Eh, Se puede hacer un nuevo recuento CD4, pero los CD4 demoran mucho, mucho más tiempo en mejorar, incluso si el paciente se lo diagnostica en inmunodepresión, es decir, con menos de 200 CD4, a veces eh,
les cuesta mucho salir de los 200 y superar los 204. Eh, este, este, hay forma de analizar la carga viral, que puede ser el número de copias, pero también hay un algoritmo y que se miden puntos y el descenso de un punto logarítmico a las 4 semanas habla de una buena respuesta terapéutica. La carga viral se tiene que hacer indetectable de 12 a 24 semanas como máximo, si no, no está siendo efectivo el tratamiento, la mayoría de las veces por un tema de adherencia. Y el aumento, como le decía, el aumento de los C4 lento, de entre 50 a 150 células por mililitro en el primer año. Eh, Cuando el paciente está indetectable, sí o sí está pautado que hay que hacerle un control cada 6 meses. Y eso también es una información que ustedes tienen que manejar. Traten a un paciente con VIH o no, cada 6 meses tienen que controlarlo. Bien, y antes de seguir a la profilaxis preexposición, eh, ¿alguna pregunta de lo anterior, de lo que les conté, tanto del diagnóstico como del tratamiento de las personas que viven con VIH? No hay muchas preguntas porque infectólogo no soy. No, por ahora no, gracias. Si ustedes me fueran a preguntar, y bueno, ¿en qué edades estamos haciendo diagnóstico de VIH en el primer nivel de atención? Yo les diría que es capaz que es contrario a lo que uno pensaría, por lo menos en el territorio donde nosotros trabajamos, la edad promedio del paciente que diagnosticamos con VIH está en 42 años. ¿Le llama la atención eso? Capaz que no le llama la atención. Pero uno siempre piensa, ¿no? Un poco sí, pero yo tengo más o menos esa edad y yo me doy cuenta perdón, de las generaciones como más jóvenes, porque tengo contacto con adolescentes y como que tienen mucho más arraigado el tema de la prevención de lo que lo tienen las generaciones un poquito más grandes. Sí, sí, yo tengo la misma hipótesis. Esto debe estar estudiado, pero no lo leí todavía. Pero eh, en el uso de los preservativos se ha metido tanto en el tema de la adolescencia y los jóvenes que se usa, pero también lo que, como hipótesis, ¿no? Planteo la, la formación de segundas parejas, ¿no? Cuando el primer matrimonio, la primera pareja no funcionó y hay nuevas familias ensambladas en ese entorno entre los 40 y los 50 años, ahí hay hay una población adulta que está teniendo relaciones sexuales sin uso de preservativo y por eso se está viendo en esas edades. Pero bueno, es, es una hipótesis, por lo menos del territorio donde yo trabajo. Bueno, la profilaxis preexposición lo que implica es si una persona tiene chances de exponerse al VIH, puede solicitar y requerir eh, un tratamiento preventivo, ¿ah? para disminuir las chances de tener VIH. Eh, Se habla de la prevención combinada, eh, todo lo que involucra a el uso de preservativos, el uso de lubricantes, el testeo oportuno y el uso de antirretrovirales para prevenir la infección en la preexposición o en la posexposición. Em, pero antes de eso, el mayor tratamiento preventivo es que un paciente que viva con VIH tenga su carga viral indetectable, porque lo que se sabe es que indetectable es igual a intransmisible. La persona que vive con VIH, si tiene una carga viral indetectable, no lo pasa. ¿Ah? Eso ya
hay una evidencia robusta que dice que indetectable es igual a intransmisible, así tenga relaciones sexuales todo el tiempo sin métodos de barrera. Entonces, a cada persona con la que nosotros tengamos contacto, si vive con VIH, tenemos que preguntar si está bien tratada, si conoce su estado serológico, si tiene una carga viral indetectable, porque eso también es trabajar en prevención, ¿tá? Además de aconsejar preservativos y- y tratamiento preexposición o posexposición para la persona que no vive con VIH. Em, En la posexposición, la profilaxis posexposición, se usa un antirretroviral por corto plazo, a 28 días en personas que son VIH negativas, con el fin de reducir la probabilidad de contagiarse por VIH después de una exposición, ¿no? Ya sea accidental, laboral, ocupacional, etcétera. Em, bueno, si fue una relación sexual consentida o no consentida, o rotura de preservativos, o pincharse con material, bueno, todas las situaciones en las que podamos decir que fue una exposición y aplica el uso de la prótesis post-exposición. Y ahí se usa un plan con 3 antirretrovirales, ¿tá? Con 3 antirretrovirales. Eh, Puede ser la combinación de tenofovir con entricitabina más dolutegravir, ahí son 2 pastillas. Si tenemos el coformulado de Viteravir, entricitabina y tenofovir, es una pastilla, o esta otra opción de tenofovir con la amiodarona más el dolutegravir. Cualquiera de estos 3 planes sirve. Cierre, niños. Perdón. Cualquiera de estos 3 planes sirven como tratamiento post-exposición. Si al mes nosotros eh, nosotros le hacemos los test para VIH y el diagnóstico es positivo, se puede seguir con el mismo tratamiento. O sea, el tratamiento post-exposición termina transformándose en un TAR de una persona que vive con VIH. Bueno, este es el plan de seguimiento de una persona que tuvo una exposición de riesgo. Al inicio evaluar los síntomas, la indicación a la semana, al mes se lo estudia para ver si hay síntomas o si hizo la seroconversión a VIH. Si no hizo la seroconversión, se trabaja la indicación de un preexposición, ¿tá? Eh, y conviene a esta persona que estuvo expuesta y tuvo riesgo de VIH tener un control a los 13 a los 6 meses para ver cómo sigue su estado serológico y si no ha tenido nuevas exposiciones a contagios por VIH. Bueno, acá plantean estudio de otras ITS a realizar. Y bueno, y en la preexposición, ahí la idea es utilizar antirretrovirales previo a exposiciones de riesgo en personas que tengan chances. ¿Y qué personas tienen chances de contraer riesgo, de contraer VIH? En la actualidad, cualquier persona que tenga relaciones sexuales. Esa es la realidad. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales tiene chance de contraer VIH, por más que sabemos que hay algunas poblaciones que tienen más riesgo, ya sea por una exposición laboral, ¿no? Porque son trabajadores sexuales, tanto femeninos como masculinos. Eh, a veces no. Se sabe que la práctica sexual, hay prácticas sexuales que son de mayor riesgo, ¿no? Las anales son de mayor riesgo. Eh, el tener relaciones sexuales de parejas casuales con frecuencia aumenta el riesgo. Eh, Esto de usar aplicaciones móviles. Cuando hay discordante, puede ser que haya una pareja
eh, ensamblada, donde las personas que conforman la pareja ya viva con VIH antes de conformarse la pareja, y ahí el serodiscordante puede realizar un tratamiento preexposición para estar seguros, por si en algún momento falla el tratamiento de la persona que vive con VIH. Eh, las personas que hayan tenido la necesidad de usar posexposición en más de una oportunidad también son candidatas a usar preexposición. Las personas que tienen relaciones sexuales a través de intercambio de dinero o uso de drogas también. ¿Ah? Y ahí lo que se usa en la preexposición son dos fármacos para antirretrovirales y no tres, se usan dos. Si existiera el coformulado tenofovir entricitabina, perdón, me fui a la excepción. Acá, en el cuadro, el tenofovir con la entricitabina, ¿ah? Es una vez al día como PrEP. El TAF con entricitabina se puede usar, pero eh, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgéneros, no para personas que tienen sexo vaginal receptivo, porque no se ha podido demostrar una concentración efectiva del TAF a nivel de la vagina. Entonces como no se ha logrado, no se puede demostrar eso, esta combinación de TAF con entricitabina solo es reservada para hombres que tienen sexo con hombres o mujeres transgéneras. Nosotros, ojo que se abrió un micrófono ahí. Lamentablemente nosotros en ACE, en el primer nivel, acá en la región metropolitana, no tenemos el coformulado entricitabina tenofovir y hay que usar pastillas separadas, que es un comprimido de tenofovir más dos comprimidos de lamivudina, que se pueden tomar una vez sola al día, pero son las tres pastillas juntas y sus efectos principales son la cefalea y las náuseas. Existe una combinación que es, en vez de usar una preexposición todos los días, es hacer una preexposición casual, ¿no? Que esto es, bueno, si yo tengo una práctica sexual que puede ser, bueno, participo de una fiesta sexual una vez al mes y bueno, como práctica sexual, pero no usar preservativos, puedo hacer un PrEP específico para ese evento, ¿no? Para esa fiesta sexual de una vez al mes, y ahí implica tomar el combinado de tenofovir entricitabina, dos comprimidos 24 horas previa a la relación, un comprimido a las 24 horas y otro a las 48 horas, y es ese plan 2, 1, 1. ¿Ah? Pero bueno, esto es como algo muy, muy específico y en función de cómo se lo planteen, tienen que venir a la guía y apoyarse en la guía de cómo practicar. Bueno, acá habla del seguimiento y tal. Y esto. Ahora, me quedó una duda. ¿En preexposición dijiste que es diario? El PrEP sí. Está el diario y el casual. El casual es ese 2, 1, 1. 2, 24 horas antes, 1 al otro día y otro a las 48 horas. ¿Qué pasa si yo tengo dos relaciones sexuales casuales por semana? Eh, se me engancha se me enganchan y termina siendo un PrEP diario. Porque supongamos, hoy es lunes, ¿no? Yo tengo una relación sexual hoy, o sea que yo ayer domingo me tomé 2, 24 horas, mañana me tomo 1, martes, y el miércoles me tomo 1. Si el jueves tengo una relación sexual, ahí tengo que tomar 1, el viernes 1 y el sábado 1. Y así, si vuelvo a tener una relación sexual el domingo, como que se engancha. Entonces, el eventual es solo como para casos muy específicos, como les decía, de fiestas sexuales o lo habían planteado también en visitas carcelarias, o alguna cosa que sea como, o no sé, persona que
una de las parejas camionero, trabaja en alta mar, o sea que son como contactos una vez al mes o dos veces al mes, ahí el PrEP eventual es como la aplicación, si no es el diario. Y del diario, o sea, ¿cuánto tiempo puede estar tomando? ¿No tiene como efectos adversos de que lo tome diario por mucho tiempo? No, no, la verdad que son seguros estos fármacos que se están utilizando, Ok, gracias. ¿no? Por favor. Bueno, bien, en principio era por acá, la idea era hablar de sífilis, que, que es lo que más vemos como ITS en el primer nivel, mm, hablar de VIH, que es algo que se está empezando a manejar mucho más, cada vez mucho más en el primer nivel, eh, estar atentos al uso y a las indicaciones del PrEP y del PEP, preexposición y posexposición. Y bueno, el otro capítulo es de ITS asociados al, que podemos ver en el primer nivel, la mayoría por lesiones o flujos. Ahí prefiero que vayan a la guía de 2018, que ahí está la agrupación sintomática y los tratamientos, y es lo que nosotros utilizamos como referencia, es decir, a veces no recordamos bien cómo tratar algo, vamos a esa guía y lo tratamos en función de lo que dice la guía, o sea que con que estudien eso está más que bien. ¿Preguntas o dudas? Si no, cerramos por acá y les agradezco un montón Muchas que se hayan gracias. conectado. No, gracias a ustedes.